Vamos a hablar porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha puesto en marcha una iniciativa en las redes sociales para dar visibilidad a las mujeres que contribuyen a que la ciencia llegue a la sociedad de distintas maneras. Según los datos de la memoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, de 2016, de los 11.000 trabajadores que tiene el organismo, casi la mitad son mujeres, más de 5.500 que suponen un 35,7% del personal funcionario de la institución. Además, un 33% de ellas son referentes en la investigación de los principales proyectos que ha obtenido el CSIC, tanto en el plano nacional como en el europeo. Y de este asunto vamos a hablar en esta mañana con Alicia Boto, que es investigadora del CSIC y además vicepresidenta del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. Señora Boto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí. Bienvenida. Bueno, han puesto en marcha esta campaña con un hashtag que dice ellas son CSIC, señora Boto. ¿Qué se pretende? ¿Qué se pretende conseguir? Se pretende concienciar de que las mujeres representamos un papel muy importante en investigación y también en el mantenimiento de los organismos de investigación. En la campaña Ellas son CSIC intervienen no solamente las investigadoras, sino también otro personal, por ejemplo, el personal técnico de apoyo, que es muy importante, el personal de administración, de bibliotecas y, por supuesto, las investigadoras. Creo que a lo largo de mi carrera investigadora he visto una mejora clarísima en la situación de las mujeres en ciencias. Y también quiero decir que España ha hecho un esfuerzo muy importante que se refleja en el hecho de que la situación de las mujeres investigadoras en España sea mejor que en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo puedan ser Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia. Entonces quiere decir, señora Boto, que el CSIC está marcando un poco la diferencia aquí en España como un centro donde se está viendo ese trato igualitario entre la mujer y el hombre. El CSIC y las demás instituciones españolas, las universidades también, creo que es una tendencia a nivel nacional. España y Portugal están haciendo un esfuerzo muy importante en este sentido y, por ejemplo, el porcentaje de mujeres investigadoras y el porcentaje de mujeres que alcanzan altos cargos en las instituciones de investigación es mucho más alto que en otros países de nuestro entorno. Eso no quiere decir que la situación sea perfecta, ni mucho menos. Claro, porque si no, señora Boto, y perdona que la interrumpa, no habría que hacer campañas como esta. Exactamente. Hay que seguir trabajando en ese sentido. Pero está claro que este esfuerzo que se ha hecho ha merecido la pena y si lo mantenemos y lo continuamos, desde luego que se notará los resultados también en muy poco tiempo. No es ninguna casualidad que Rosa Menéndez, la presidenta del CSIC a nivel nacional, sea una mujer. Es la primera mujer que llega a este cargo y no es una casualidad, sino el fruto de un esfuerzo. Y es importante también fomentar vocaciones, ¿no? Es lo que seguramente iba a apuntar Estíbaliz, porque las niñas muchas veces se quedan atrás a la hora de escoger determinadas carreras que acabarían con ellas trabajando en el campo tan amplio que implica la ciencia, ¿no? Exactamente. Y para mí lo más importante es que parece haber la consideración de que hay unas carreras más femeninas y otras más masculinas. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres en carreras como biología, farmacia y demás es bastante alto. En algunas de estas carreras incluso las mujeres son mayoría. Sin embargo, cuando vamos a las carreras con mayor uso de las matemáticas, podemos decir física, matemáticas, ingenierías, el porcentaje de mujeres cae. Es muy importante inculcar a las niñas desde pequeñas que ellas son igual de buenas en este tipo de carreras. Pero esto empieza desde la cuna, por ejemplo, dándoles también muchas veces juguetes considerados tradicionalmente de niños, después animándolas en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en la universidad para que escojan este tipo de carrera. Por ejemplo, yo noto que muchas de las mujeres que están en estas carreras han tenido un entorno familiar que les apoyaba fuertemente para que destacaran, para que tuvieran excelencia en lo que hacían y al mismo tiempo que eran un poco convencional en el sentido de que les animaban a hacer
cosas poco corrientes, poco comunes en una época determinada. ¿Cuánto influye la familia a la hora de elegir? Sí. Ya decía usted, señora Boto, porque imagino que ahora corren otros tiempos, pero antiguamente una chica plantearse ser investigadora era como ser un bicho raro dentro de una universidad. Hoy afortunadamente vemos como en algunas facultades ya dominan las mujeres frente a los hombres, pero a lo mejor muchos padres en el pasado no concebían que su hija fuera investigadora, sino más bien las típicas carreras enfocadas a las mujeres, como ser enfermera, ser maestra. Exacto. Usted, cuando se lo planteó, en su caso personal, recibió todo el apoyo por parte de la familia. Sí, la verdad es que yo soy uno de estos casos en el que la familia juega un apoyo fundamental. Tengo que decir que en la época en que yo empecé, todavía la mayor parte de la gente que empezaba una tesis doctoral eran hombres, pero ya empezaban a entrar con fuerza las mujeres. De hecho, mi departamento actual es un poco raro en el sentido de que la mayor parte de los investigadores son mujeres. Pero en todos los ámbitos las mujeres ya están entrando con fuerza. Era un poco distinto en la época en la que yo entré. Personalmente yo he tenido también mucha suerte, porque dentro de los equipos en los que he participado se me ha apoyado muchísimo. Pero tengo que decir que, pese a todo, las mujeres que yo conozco han tenido que hacer frente a hándicaps que generalmente no tenían que afrontar a los hombres, como por ejemplo conciliar la vida familiar y el trabajo. El hecho de que la investigación sea una profesión muchas veces vocacional, en la que uno dedica muchas más horas de forma voluntaria que las 40 horas necesarias o que las 40 horas oficiales, hace que a la larga las personas que tengan que conciliar la vida familiar con la de investigación y no tengan una pareja que les apoye detrás. Así va yo, señora Boto, porque hablamos de la influencia familiar a la hora de elegir una carrera, pero luego, llegado el caso ya de tener una pareja, ¿cuánto influye la pareja a la hora de que esa mujer se promocione de una forma laboral y que llegue a aspirar a otros puestos? Porque muchas se quedan en esa parte predoctoral, ¿no?, en el camino. Exacto. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, completan brillantemente sus estudios y su doctorado, pero luego, cuando empiezan a desarrollar una carrera profesional y tienen hijos, si no cuentan con un apoyo muy decidido de una pareja comprensiva, no destacan todo lo que debieran, no destacan todo lo que les permitiría destacar por el talento que tienen o por la preparación que tienen. Porque claro, para una mujer es, tal como hemos sido educadas, siempre le echa mucho tiempo a los hijos y es necesario porque hay una época en que los niños son pequeños y para los padres es importante dedicarles tiempo y formarlos. Es una época que o se utiliza o se pasa irremediablemente. Y para una mujer esa época tiene que empezar pronto. Generalmente empieza entre los 20, 30, antes de los 40 años. En cambio, un hombre puede empezarlo un poco más tarde, cuando ya su carrera está sentada. Prácticamente se reproduce lo que ocurre en la ciencia como en otros campos. Efectivamente. Prácticamente igual. ¿Y qué pasa con la brecha salarial, señora Boto? Porque también esta denuncia generalizada, no sé en el caso de España, del CSIC en particular, pero ¿sigue habiéndola? ¿Es destacable? Hay que tener en cuenta que en los organismos oficiales, como el CSIC, o por ejemplo las universidades, la brecha salarial en sí no existe. Claro. En el sentido de que haya diferencia notable. Exactamente, el salario corresponde a una determinada escala, pero indirectamente, que es lo que estábamos comentando, si la mujer se queda estancada en un nivel y no asciende, esa brecha salarial sí se puede notar al cabo de unos años. ¿Por qué? Porque la escala en la que se mueve la mujer no es la misma que la escala en la que se mueve un hombre que empezó al mismo tiempo. He de decir, sin embargo, que el CSIC creo que es una institución que es modélica en ese sentido. Tiene una comisión de mujeres y de ciencia y da bastantes facilidades a las investigadoras para que promocionen. De hecho, hay un porcentaje muy alto de mujeres que son investigadoras principales de proyectos nacionales y de proyectos en Europa.
pero la situación no es perfecta. Por eso se hace esta campaña, porque puede mejorarse. Y desde luego hay un porcentaje importante, pero no es el 50-50. Hasta que lleguemos al 50-50 o los alrededores, no podemos darnos por contentas. Bueno, precisamente hace unos días conocíamos el caso de una investigadora española, era portada de uno de los periódicos nacionales, sí es verdad que pertenecía a otro centro, donde está metida en una batalla judicial a cuenta de ir encadenando muchos contratos temporales a lo largo de su trayectoria profesional. También se da el caso de este tipo de prácticas y sobre todo también hablando del ámbito de la mujer. Sí, bueno, la precariedad de los investigadores es un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hasta ahora en España, y a diferencia de otros países de Europa, la única salida que existía para los investigadores era en centros de investigación públicos. Había muy poca salida en empresas que hicieran I+D. La situación está empezando a cambiar de forma muy clara, por los niveles, por los esfuerzos, tanto a nivel nacional como, por ejemplo, aquí en Canarias. Tengo que decir que la Agencia Canaria de Investigación y también los cabildos, particularmente el Cabildo de Tenerife, están haciendo un esfuerzo muy claro por promover las empresas innovadoras y la innovación en la sociedad. Sin embargo, pese a todo, estamos empezando este camino y no hay muchas salidas de I+D en las empresas. Así que el Estado tiene que correr con todo el esfuerzo de dar salida a estos investigadores de élite. Bueno, y señora Boto, de cara también a ese 11 de febrero, donde se celebra ese Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia, que también este hashtag Ellas son CSIC también viene un poco como preámbulo a este gran acontecimiento el próximo 11 de febrero, ¿se intenta promocionar del CSIC también las iniciativas investigadoras entre las niñas que aún se plantean su futuro, tanto en la educación primaria y secundaria? Efectivamente, ese es uno de los objetivos fundamentales. Nosotros somos conscientes de que todo sistema de ciencia y tecnología nacional empieza en la familia y en la escuela. Son los profesores los verdaderos héroes y los padres también de que los niños se interesen por la ciencia y la tecnología, que no lo vean como una cosa de la que nos beneficiamos, pero hacen otros, sino como algo exacto a lo que nosotros podemos contribuir. Y efectivamente hay que crear la afición desde niños. Yo estoy en el departamento de divulgación de mi instituto y hacemos una gran cantidad de acciones, de talleres, de ciclos de cine, de conferencias a lo largo del año. Y muchísimos de estos talleres están dirigidos a los niños y a los jóvenes. A mí me encanta trabajar con niños y con jóvenes porque la curiosidad está plenamente activa en ellos. Bueno, pues Alicia Boto, que es investigadora del CSIC y también es vicedirectora del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. Gracias por habernos acompañado esta mañana y hablarnos de la realidad que se está viviendo y sobre todo a través de esta campaña. Ellas son CSIC. Gracias, buenos días. Exacto. Gracias, buenos días, gracias por invitarme. Buenos días.